Mar, ayer hubo una reunión regional de seguridad de la zona sureste, la integran Yucatán, Chiapas, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco, y ahí la encabezó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y sacaron un comparativo de cifras. Híjoles, cifras que del no INEGI, sé. cifras del Sistema Nacional de Seguridad. Y expuestas de una manera que llevaron al secretario Osorio Chong a decir que hoy México está en su mejor momento de seguridad en los últimos 10 años. 10 años. E incluso ellos hablan de cifras desde el 2010, de hecho hablan de los últimos 14 años, sí. Cuando uno ve las estadísticas que estaba manejando ayer el secretario de Gobernación. Y lo cierto es que, bueno, varios expertos en el tema señalan que, pues, esto que dijo el secretario de Gobernación, de acuerdo a los análisis que han hecho, informes y demás, pues no estaría en lo cierto, porque hay que recordar un dato que ocurrió el año pasado, Ciro, cuando Veracruz el año pasado modificó sus cifras radicalmente, encontraron 24,000 averiguaciones previas de un día para otro y 300 muertos. Entonces, las cifras todavía se van moviendo. Sí, hablaba el secretario de Gobernación en esta comparación estadística de una baja en homicidios dolosos, en secuestros y en extorsiones. ¿Qué te pareció? Bueno, estamos viendo algunas de ellas. ¿Qué te pareció esta presentación estadística que se hizo ayer allá en Mérida? Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Buen día, Francisco. Muy buenos días a ti, Ciro, a ti, Omar, y a todo el auditorio. Pues mira, muy desafortunadas me parecen las afirmaciones. Es entendible que una autoridad en su función política busque mandar señales positivas, pero esas señales positivas pues tienen que estar sustentadas en datos mucho más sólidos y tienen que ser más respetuosas de lo que estamos viviendo los mexicanos. Me parece que hay debilidades precisamente metodológicas y técnicas. Y ¿En otra dónde, parte, Francisco? A ver, ¿dónde hay debilidades metodológicas? Pues mira, simple y sencillamente, si hacemos un análisis con base en los números del Secretariado Ejecutivo, la declaración que incluso salió en el boletín de prensa ayer de la Secretaría de Gobernación, donde se dice que el año pasado fue el mejor en los últimos 10 años, o sea que llegamos al mejor nivel en los últimos 10 años, pues no es cierto. Simple y sencillamente fue el cuarto peor del 2005 en materia de secuestros, en homicidio doloso fue el sexto, en culposo el segundo, en extorsión el quinto y en robo el séptimo. Entonces tampoco sería el mejor bajo ninguno de estos rubros. Otro aspecto, y precisamente que no es menor, como lo señalaba ahorita Omar. ¿Qué cifra tomas? ¿Tomas las propias cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Son las propias cifras del secretariado, que era lo que precisamente decíamos. Pues simple y sencillamente, si consideramos esas cifras, como señalaba Omar, esas cifras hoy no son definitivas con la experiencia que tenemos. Simple y sencillamente el caso de Veracruz, en donde se agregaron 23,000 delitos a la corrida del año pasado, nos hace pues que hoy no sepamos en cuántos terminarán los secuestros, en cuántos terminarán los homicidios, porque esto es una práctica que, como sabemos, muchas autoridades han venido haciendo a lo largo del tiempo. Otros aspectos que no son menos destacables es que hemos encontrado que hay un problema en la manera en la que se está registrando el homicidio doloso y el homicidio culposo en el país. Es decir, hay indicadores que nos hacen pensar que estamos registrando mal el homicidio culposo, es decir, el no intencional. Yo te secuestro y pues te golpeo y resultante de la golpiza moriste, pues ese no es homicidio doloso. Entonces también tendríamos que considerar esta distinción entre violencia e inseguridad. No es lo mismo hablar de violencia y de inseguridad. Cuando dicen se disminuyó la violencia, tampoco es cierto, porque hay un aspecto que hay que recalcar, que los delitos que estamos viendo desafortunadamente están siendo extremadamente violentos. Otros aspectos también importantes es que, si bien el panorama nacional, siempre solo con base en los números del secretariado, si solo tomamos esos números, si hacemos la referencia nacional, es cierto que hay indicadores que te dicen que de los delitos como robo, como homicidio, prácticamente todos vienen bajando, a excepción del homicidio culposo, que como ya te dije, pues habría que hacer una revisión más detallada de qué es o no es un homicidio culposo. Pero tenemos algunas entidades, como son Guerrero y como son Tamaulipas,
que reportan tasas de aumento tan preocupantes que no podemos echar las campanas al vuelo de la manera en la que se está haciendo. Es una falta de respeto para las víctimas, de verdad. Oye, entonces a grandes rasgos, ¿te parece desafortunadas estas frases, afirmaciones que hizo el secretario Osorio Chong? Hablas de debilidades metodológicas y dices, en los últimos 10 años, el 2014 fue el cuarto peor en secuestros, el sexto peor en homicidio doloso, el quinto peor en robo y el séptimo peor en extorsión. Sí, exactamente, el quinto en extorsión y el séptimo en robo. Y precisamente otro aspecto es que, hablando del INEGI nos ha señalado con mucho detalle que pues la cifra negra ha venido aumentando a lo largo de los últimos años. O sea, pues te agradecemos este comentario. Muchas gracias, Francisco. Ciro, a tus órdenes. Igual, Omar, estamos siempre a disposición. Gracias. Omar. Bueno, platicábamos incluso antes que se dijeran esta frase del secretario de Gobernación. En la semana checábamos los datos del Sistema Nacional y veíamos, por ejemplo, que en materia de secuestros no vienen las averiguaciones previas en materia federal. En materia federal, eso nos lo dijo Isabel Miranda. Es decir, si uno ve las estadísticas de secuestro específicamente hablando, no tiene registro, o por lo menos de cuántas averiguaciones previas tiene la Procuraduría General de la República o la Policía Federal. Tu lectura sobre esto que afirmó ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que la seguridad hoy en México está en su mejor nivel en 10 años. Alejandro Ope, gusto en saludarte. Buen día, Alejandro. Buenos días, Ciro. Buenos días, Omar. Buenos días al auditorio. Pues mira, yo creo que estoy de acuerdo con Francisco. Creo que es una broma la afirmación. O sea, no tiene ningún sustento. Obviemos por un momento el tema de la cifra negra. Veamos aquellos delitos donde la cifra negra es relativamente baja. En 2007 hubo algo menos de 9,000, hubo más o menos 9,000 homicidios. En 2014 hubo más o menos 20,000 homicidios. En términos de tasa, la tasa de homicidio de 2014 es más o menos el doble de la de 2007. Sí. Robo de vehículos. Se robaron en 2007 más o menos como 140,000 vehículos. En 2014 como 160 a 170,000. Pero además, un dato adicional. Eso casi es más del doble. Pues el robo de vehículos es un poco más. Bueno, pueden alegar, pues hay más vehículos también. Pero hay que ver el tipo de robo. En 2007, 30,000 robos a vehículos fueron con violencia. En 2014, 47,000. Y bueno, pero yo creo que más allá de lo que digan los datos de incidencia, yo creo que hay una incomprensión, no sé si deliberada, del secretario de cómo interpretar las cifras de incidencia. O sea, las cifras de incidencia, lo único que nos dicen, dado el tamaño monumental de la cifra negra, lo único que nos dicen es cuánto trabajan las procuradurías y qué tanta confianza le tiene la población a las autoridades. Decir que hay más o menos el mismo número de averiguaciones previas hoy que hace 10 años no es una noticia buena, es una noticia catastrófica. Quiere decir que en 10 años no hemos podido construir confianza en las autoridades, ¿no? Déjame ponerlo estos números para que se entienda. A ver. Según INEGI, se cometieron 33 millones de delitos en 2013. Se reportaron a las procuradurías estatales, o sea, se abrió una averiguación previa en 1.6 millones aproximadamente, 1.6 millones de esos. Es decir, estamos hablando del 5 o 6%. Eso implica una tasa negra de 94%. En Canadá, por darte un dato, en Canadá la cifra negra es de 70%. Uh-huh. Si quisiéramos bajar, asumamos que queramos bajar la cifra negra a ese nivel, ¿no? ¿Qué necesitaríamos hacer? Bueno, pues necesitaríamos reducir a la mitad los delitos y multiplicar por 4, por 3 las averiguaciones previas. Uy. Es decir, lo que queremos son más denuncias, no menos. Entonces, una broma, Alejandro, es durísimo lo que está haciendo. Es una broma. Lo que dijo ayer el secretario de Gobernación. Sí, no, o sea, no, o sea, es decir, uno supondría que después de Ayotzinapa el discurso triunfalista le habrían bajado el discurso triunfalista, pero por lo visto no.
Todos estamos de acuerdo que los homicidios han disminuido desde el pico de 2011. Yo creo que nadie discute eso. Pero hay que partir del supuesto que los números son realmente abrumadores. Fueron casi 20,000 o más o menos 20,000 homicidios, 20,000 víctimas en 2014. Eso equivale a más o menos todos los homicidios cometidos en todos los países europeos. En México se comete en una semana el mismo número de homicidios que se comete en España en un año. Bueno, dirán que ¿qué ha sido el discurso de este gobierno? No podemos ser triunfalistas, no podemos decir que las cosas estén bien, pero están mejorando. En materia de homicidio tal vez sí, en el resto no estoy muy seguro. Según INEGI en 2013 aumentó la tasa de victimización. Pero además, otro dato, la seguridad es objetiva y es subjetiva, ¿no? Sí. La percepción de seguridad en 2014, y eso sí, el MPCIR de 2014 sí refleja las cifras de ese año, 2014, se deterioró, fue la peor de la serie que trae INEGI. Entonces, salvo que la gente, no sé, esté influenciada por los medios, o no sé por qué, pero hay una peor percepción de seguridad en la sociedad. Hubo una peor percepción de seguridad en 2014 que los 4 años previos. Oye, Alejandro, lo que ves tú en las estadísticas, entonces, más que una reducción, tampoco hay un aumento, no se ve un aumento, pero están estables, es decir, no bajan, pero tampoco están aumentando. Pues depende del tipo de delito, ¿no? A lo mejor, en efecto, hay una suerte de estasis, ¿no? O sea, a lo mejor estamos estacionados en niveles extraordinariamente elevados. Y eso no lo veo como una buena noticia, ¿no? Estacionados en niveles extrañamente elevados. Muy elevados, extraordinariamente elevados. Yo creo que ahí es donde estamos. Y nada más, regresando al tema de homicidios dolosos. De junio a diciembre no se movieron. De junio a diciembre de 2014 tuvimos básicamente el mismo número de averiguaciones previas, como 40 por día, lo cual equivale a algo más de 50 víctimas diarias. Oye, ¿y los culposos también habría que verificarlos? ¿Qué? Los ¿Cuáles? culposos, ¿no? También de repente habría que verlos. Los culposos, está la discusión de si, ¿por qué aumentaron los culposos? No sé y no tengo un buen argumento de por qué aumentaron, pero tomemos nada más los dolosos, es decir, seguimos al doble de 2007. Bueno. Te agradecemos mucho, Alejandro. Gracias. Bueno, gracias, Ciro, gracias Alejandro Ope. Ya escucharon dos puntos de vista muy duros. Francisco Rivas, el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Alejandro Ope, un especialista en el tema. Vamos a hablar un poco más adelante con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Omar, ¿algún balance de estas dos Pues los entrevistas? Los dos toman curiosamente las mismas cifras que el secretario de Gobernación, es decir, las cifras del Sistema Nacional y las del INEGI. Y las interpretan de otra manera. Y dice Francisco Rivas, lo que dijo ayer el secretario Osorio Chong fue muy desafortunado, y Alejandro Ope dice, fue una broma, es una broma. Gracias a Omar Sánchez Tagle.